Bendiciones, les saluda el pastor Francisco Cruz, pastor Emilio Uribe, Casa de Dios Internacional. Hoy queremos darle un saludo también el pastor Emilio Uribe. Saludando. Lo bendigan, hermanos. Un caluroso saludo a través de estos medios. Bueno, pues aquí nos encontramos con pastor Francisco Cruz en estos tiempos trayendo una palabra de ánimo, una palabra de respuesta acerca de todas las situaciones que estamos enfrentando en estos tiempos. Gloria a Dios. Y así como dice el pastor, estamos enfrentando en estos tiempos. Lo que estamos enfrentando es algo que ya la Biblia nos dice, pero lo que creemos es que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y hoy vamos a estar tocando un versículo de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y en estos tres puntos vamos a hablar: poder, amor y dominio propio. Amén, pastor. Amén. Bueno, pastor, entrando en tema acerca del temor, la Biblia es muy clara en lo que nos dice, y si podemos poner un texto como base o plataforma sobre el temor, en Proverbios 1:7, si vamos a nuestras Biblias, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí podemos ver, pastor, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero un temor reverente, un temor no con un temor de miedo, no, un temor de ser un siervo, de ser obediente, de ver que el temor hacia Dios nos trae una bendición, nos trae una respuesta, nos trae una obediencia. No un temor como el de este mundo, no, un temor de respeto, de reverencia, de entender que poder venir a Dios es lo mejor que nos puede pasar y tenerle un temor divino. Amén. Y así como escucha esta palabra, cuando vemos el griego, el hebreo, hay palabras que se oyen igual o es la misma palabra, como temor. La Biblia dice el temor a Jehová, el temor al enemigo. Son palabras que hay que estudiarlas en el original. Una palabra de temor es el temor donde honramos a Dios porque sabemos que Él es real, aunque no lo vemos, tenemos una reverencia ante el Señor. El versículo que estamos tocando de la carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos habla de un temor del enemigo, un temor de terror, un temor donde la persona entra en un pánico, entra en una circunstancia que empieza a ser tomado o poseído para que lo limite, para que se asuste, para que se preocupe. Y sabemos que la preocupación es lo contrario a la confianza. Cuando no confiamos en Dios, nos preocupamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa certeza, esa seguridad dentro de nosotros. Y hoy te queremos hablar del poder de Dios, porque hay un poder de Dios, especialmente hoy con esta circunstancia global que estamos enfrentando. Hay mucha gente que está entrando en pánico, está entrando donde el temor lo está tomando, pero hay un poder del cual vamos a hablar en este segmento: el poder, el amor y el dominio propio. Amén, pastor. Bueno, uno de los hombres el más sabio de la tierra, que es el rey Salomón, en el libro de Proverbios, lo que acabo de leer, y en el libro de Eclesiastés, habla acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él decía estas palabras porque la consecuencia de tener temor a Dios viene la sabiduría. Amén. Y la sabiduría es poder aplicar la sabiduría de Dios, porque hoy vemos sabiduría humana que es aplicable y que no tiene una respuesta. Pero la sabiduría de la que hablaba el rey Salomón era la sabiduría de lo alto, de lo divino. Y es en la Santa Biblia, en la palabra de Dios, donde podemos encontrar esa sabiduría. Y el rey Salomón se enfocaba en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés, hablaba acerca de la sabiduría y como consecuencia venía. Amén. Así es, la sabiduría es un entendimiento pleno y consciente de la esencia de Dios, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el Dios todopoderoso. Dice que Dios sí nos dio, si Él no dio el espíritu de temor, ahora tenemos un espíritu de Dios que nos da el temor reverente, como dijo el pastor en la Biblia acerca de Salomón,
y eso nos produce el poder de Dios. Sabemos que estamos peleando contra las fuerzas del enemigo que vamos a tocar en otros segmentos, pero el poder, la palabra la encontramos en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, donde dice que Dios nos dio el poder. ¿Para qué? Para que podamos nosotros predicar, para que podamos nosotros tener la habilidad de defendernos contra el enemigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra es dunamis. Dunamis de ahí sacaron la palabra del verbo dinamita, porque el poder de Dios es explosivo y tenemos que dañar el reino de las tinieblas. Amén, así es, pastor. Ese decreto que usted está hablando en el libro de los Hechos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Amén. En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y ese poder, hermanos, lo hemos recibido sus servidores, Pastor Francisco, servidor Pastor Emilio, donde un día teníamos el temor, pero el temor de este mundo, que nos mantenía limitados, que nos mantenía con miedo, que nos mantenía paralizados. Ese era el temor del mundo. Pero hemos recibido el poder que la Biblia dice en Hechos: pero recibiréis poder sobre vosotros y vendrá el poder. ¿Pero cuál poder? El poder de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Porque hay muchos hombres tienen poder, pero es un poder humano, que pisotean, que abusan, que mienten, que hacen demasiadas cosas que no son agradables a Dios. Ese es el poder humano. Pero el poder del que estamos hablando en este día es el poder divino. Amén. El poder hacer la voluntad de Dios, Pastor Francisco. Gloria a Dios. Y ese poder nos lleva y nos habilita, nos da el dominio, nos da la habilidad para poder enfrentar. Porque todo lo que se mueve son espíritus, todo lo que se mueve son fuerzas. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y va a actuar de diferentes formas, pero es donde el poder de Dios sobrenatural surgirá. Y los hombres y mujeres de Dios van a proclamar, porque es tiempo de levantarnos como hijos de Dios, como guerreros de Dios. Tenemos que levantarnos con este poder que se nos ha dado para poder contrarrestar lo que estamos enfrentando. Tú como sacerdote te quiero retar, como hombre de Dios, como cristiano, mujer cristiana, te tienes que levantar y tienes que sacudirte en el nombre de Jesús y con esa autoridad hablarle al enemigo, reprender las potestades y reclamar en el nombre de Cristo que tu casa, que tu familia será protegida, porque el poder de Dios te cubrirá. El poder de Dios es dinamita. Hay que atacar al adversario. Gloria a Dios, pastor. Bueno, estamos tocando el tema bíblico acerca del poder, donde el rey Salomón, que muchos han escuchado de él, tuvo un encuentro con Dios y el Señor le preguntó: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Y el rey Salomón le pidió sabiduría, porque él entendía que con esa sabiduría era la representación del temor, y que con esa sabiduría él iba a poder dirigir todos los retos y desafíos como rey que iba a ser de Israel. En este día te venimos diciendo que si tú le pides al Señor de la sabiduría divina, va a venir un poder sobre tu vida. Amén. Sobrenatural, que vas a poder alcanzar y lograr lo que hasta hoy no has podido, porque el poder de Dios te libera, te liberta, te restaura y te pone sabiduría para poder dirigir todo lo que enfrentas cada día, como padre, como negociante, como empresario, como trabajador. Todo lo que tú estés haciendo, si tú le pides el poder a Dios de lo alto que venga a tu vida, recibirás el poder más grande, la sabiduría más grande, y podrás enfrentar cualquier reto y desafío agarrado de Dios. Amén. Y así es, hay un reto que la iglesia necesita reconocer. El reto es para nosotros, para los creyentes. Y aquellos que no conocen a Cristo, hoy tendrán la oportunidad de que le abras tu corazón al Señor para que lo aceptes como Salvador personal, y habrá ese poder sobre tu vida, ese dominio propio, ese amor sobre ti. Necesitamos hoy el poder de Dios, porque no sabemos qué trae el mañana. Sabemos conforme proféticamente en la escatología que hay cosas que van a surgir, que van a pasar. Lo dice Mateo 24, lo dicen los evangelios, lo dicen las cartas a los tesalonicenses. Nos hablan de cosas, el libro de Daniel, nos hablan de profecías, cosas terribles aquí en la tierra. Mas sin embargo sabemos
que necesitamos estar en Cristo Jesús para poder tener ese poder y luchar y pelear y dañar el reino de las tinieblas. Hoy es el tiempo que le abras tu corazón a Jesucristo. Y si tú como creyente te has debilitado, si tú como creyente has dejado que el enemigo te posee y estás causando temor a tu familia, a tus hijos, tienes que despertarte. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos para que te alumbre Cristo, porque nosotros somos los delegados, los encargados de levantar a nuestra familia y clamar la sangre de Cristo, el poder de Dios para poder derribar todo lo que el enemigo está levantando contra tu casa. Amén. Bueno, nomás queremos dejarte con esta palabra, que ¿cómo puedes vencer el temor? Si esa es tu pregunta en este día. El rey David, padre del rey Salomón, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En él confiaba. Amén. Él decretaba y declaraba que aunque anduviera él en valle de sombra y de muerte, él estaba seguro en la cobertura divina de Dios. Jehová es mi pastor y de nada temeré. Él no tenía temor porque él declaraba y decretaba que el Señor Dios Jesucristo estaba con él y que nada le iba a faltar, que le iba a proveer, que le iba a bendecir, que le iba a multiplicar. Por eso en este día te decimos: si tú quieres vencer ese temor, decreta y declara, amén, que el Señor es tu pastor y que nada te faltará y que Él cuidará de ti y de todos tus seres amados. En Salmo 23, tú puedes agarrar tu Biblia en este día y abrirla en el Salmo 23 y ahí está la oración del rey David. Jehová es mi pastor y de nada temeré. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él me guardará, Él me bendecirá, Él me cubrirá. ¿Cómo puedes vencer el temor? Agarrado de Dios, decretando que Él es tu pastor y que Él va delante de ti, llevándote y pastoreando tu vida y la de todos tus seres amados. Gloria a Dios. Y así es. Dice que el perfecto amor echa fuera temor. Y hoy, antes de concluir este segmento, queremos orar por ti. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú no tienes la protección de la sangre sobre tu vida, hoy es el día. La Biblia dice que de tal forma amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el que cree en Él, todo el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él te ofrece hoy la vida eterna, pero es necesario que tú creas en tu corazón y confieses con tu boca y serás salvo. Si tú quieres hacer esa oración, te invitamos hoy. Queremos dirigirte a Jesucristo. Repite estas palabras si tú quieres aceptarle. Dile: Padre que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal. Confieso públicamente que soy salvo, que soy perdonado. Amén. Si tú hiciste esa oración, eres salvo. Hoy reclamamos, oramos con el pastor Emilio. ¿Alguna oración, pastor? Vamos a orar por esas almas que aceptaron en el nombre de Jesús. Tú que has invitado al Señor a tu vida como tu Salvador y ahora lo vas a seguir como tu Señor, vamos a orar para que de este día y para siempre estés sin temor y que venga la sabiduría divina a tu casa, a tu vida, a tu familia, y sepas cómo dirigir toda la bendición que Dios te ha dado y vivas una vida plena en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por este medio donde hemos, Padre, dado esta palabra, Señor, donde tú nos instruyes y tú nos dices que el temor de todo hombre es el temor a Dios, pero un temor reverente, Señor. Aquí estamos, nos hemos rendido a ti. Gracias porque un día llegaste a nuestras vidas y tomamos ese temor y hoy somos siervos tuyos, pero también te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que nos han visto a través de este medio, que tu Espíritu sea derramado sobre su vida y vendrá sobre ellos el poder de hacer tu voluntad, Señor, a la manera de Dios. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por este canal, Señor, por este medio donde se extiende esta palabra y se expone esta palabra. Bendice a mis hermanos, los hogares, las familias, y que sea el tiempo que todo temor se vaya y que venga la certeza de que tú has venido a sus vidas, a sus hogares, y has derribado todo temor y ha venido la fe a sus vidas, porque lo contrario del temor es la fe de que tú estás con cada uno de nuestros hermanos y con cada una de las familias que decretan en esta tarde que tú gobernarás sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, con toda reverencia te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Usted Amén. que hizo esa oración, escríbanos, ahí hay información en la pantalla para que escriba a este programa y regresamos con un nuevo segmento y esperamos que Dios continúe bendiciendo su vida. Dios lo bendiga.